El siguiente espacio es una presentación de Santa Elena Birback. Comenzamos, amigos, este nuevo bloque y vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la política internacional, la inserción comercial, con el Mercosur en una situación bastante particular, sobre todo con Venezuela. Y ahora vamos a conversar con Gonzalo Leggini de cuál es la situación de Venezuela dentro del bloque, pero también en estas semanas hemos tenido el contacto y las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Gonzalo, vamos a arrancar por el tema político de Venezuela, que además Venezuela ha sido para Uruguay hasta hace algún tiempo un mercado interesante para algunos productos, caso los lácteos. También en algún momento fue un mercado interesante para algunos negocios de carne, de arroz. O sea, hasta antes de esta complicación fuerte económica de Venezuela era un mercado interesante. Esta crisis política en lo comercial y en la relación dentro del bloque deja a Venezuela bastante comprometida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, obviamente, a ver, la situación política impacta la situación económica, ¿verdad? Y comercial, ¿no? Venezuela tiene un gran problema con las divisas, ¿no? Y cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de divisas de por medio. Entonces, sí, un petróleo que ya no está más de $100. Exacto. Entonces, al no tener divisas, para Venezuela se hace muy difícil adquirir lo que tiene como costumbre adquirir. ¿Por qué? Porque Venezuela prácticamente el 90% de lo que consume lo importa. Entonces, tiene ese juego entre vendo todo el petróleo y con eso compro los insumos, ¿verdad?, que necesito para hacer funcionar el país, porque la mayoría de la industria está desmantelada. Entonces, ahora vende ese petróleo, pero a su vez ese petróleo ya no vale 100, como tú bien decías. A Venezuela lo vende a menos de 50, ¿verdad? Y eso obviamente impacta en sus finanzas. Hago un presupuesto con un ingreso y después tengo otro real, ¿verdad? Cuando hago el ingreso estimado y después el real, tengo una gran diferencia. Con eso tengo que salir a adquirir los bienes que yo no produzco, que son la mayoría. Por eso hemos escuchado escasez hasta de papel higiénico, ¿verdad? Claro. Gonzalo, hoy la situación de Venezuela es miembro del Mercosur, pero suspendido. Es verdad. Sí, Venezuela está en una posición hoy de un país dentro del Mercosur, pero suspendido, con lo cual no tiene ni voz ni voto dentro del Mercosur, por lo menos en esta instancia, ¿no? Creo que el avance, lo que sucedió la semana pasada, creo que hubiera sido un empuje final para Venezuela fuera del Mercosur, ¿no? Creo que hasta el propio Maduro me parece que se dio cuenta que el avance que había hecho sobre el poder legislativo iba a desencadenar, creo yo, que hasta el final de su mandato, porque obviamente ahí iba a terminar de ponerse en contra no solo a gran parte de la población como tiene hoy en día, obviamente que también tiene personas que lo apoyan en Venezuela, sino también a la comunidad internacional. O sea, en la comunidad internacional, cuando Maduro se trabaja en esta sesión de derechos del Parlamento al Poder Judicial, que mismo hasta el Poder Judicial también da un paso hacia el costado, por llamarle de alguna manera, cuando se da cuenta de todo lo que esto genera, la comunidad internacional lo castigó. Era pensado que iba a ir por ese camino, ¿no?, la mayor parte de la comunidad internacional, y fue lo que pasó. Sí. Gonzalo, y ahora, Venezuela no ha participado en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, que es otra instancia importante que está transitando hoy el bloque. Sí, y a ver, creo que también lo que se buscó con todo este momento es las negociaciones Unión Europea-Mercosur están rodeadas de cierto hermetismo lógico, ¿no?, para tratar de no empañar con dos cosas. No nos olvidemos que la semana que empezamos las negociaciones con la Unión Europea, surge públicamente el caso de la carne en Brasil, ¿no? Sí. Y después tenemos esto de Venezuela, que por más que Venezuela no está en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, son dos golpes que cuando uno está negociando ese tipo de cosas terminan afectando. Entonces, lo primero que se trató de hacer fue blindarse con el tema de la carne, ¿no? Y el tema comercial trató de no tocarse en esa semana, ¿no? Y después en un rubro muy sensible para Europa y para nosotros, como es el capítulo agrícola y el tema carne. Sí, yo creo que igual es de los capítulos que va a ir quedando para el final. No nos olvidemos que, a ver, cuando yo negocio un acuerdo con la Unión Europea es mucho más amplio que eso. Y hay tiempo para negociar la carne. Yo creo que todavía no estamos en el tiempo de negociar las cosas finales, por llamarle de alguna manera, las más duras. La negociación final, obviamente que vamos avanzando. Pero hay muchos otros capítulos en los cuales uno va negociando, que no son a veces comerciales, no sé, propiedad intelectual, comercio electrónico, compras gubernamentales, inversiones. Un capítulo muy fuerte que tiene los acuerdos con la Unión Europea también está relacionado con las inversiones. La Unión Europea es el mayor inversor de extranjeros directo en el planeta, y obviamente para los países es importante acercar las inversiones. Argentina hoy es un país surgido de las inversiones. Si hoy le tuviéramos que preguntar a Argentina qué es lo que más busca del tratado con la Unión Europea, va a decir seguramente el tema de las inversiones. Después el comercio también me interesa, pero el tema de las inversiones, ¿no? Si nosotros miramos, la mayoría de inversión extranjera directa en la región es europea.
y estamos en un proceso de freno, ¿no? Claro. En Uruguay, ¿Pensás que podríamos tener una definición con respecto, que no es para nada sencilla, y prueba de eso es la cantidad de años que estamos negociando Mercosur y Unión Europea, que tengamos quizás en un plazo relativamente razonable una definición con respecto a un acuerdo comercial entre ambos bloques? Mira, yo creo que hoy en día el Mercosur está un poco más acelerado que la Unión Europea en cuanto a la búsqueda del acuerdo. Yo creo que Argentina está haciendo una presión que antes era negativa por parte de la Argentina, ahora está del otro lado, positivista total con la negociación, y eso creo que la está empujando fuertemente. Ahora del lado europeo, ahí lo veo, Europa está un poco más reticente. La salida de Gran Bretaña. Está con otros problemas internos, la salida de Gran Bretaña, el tema de la inmigración. La Unión Europea tiene también otras prioridades, porque nosotros nos vemos con Mercosur, pero la Unión Europea tiene negociaciones con Japón, está renegociando algunas cosas del tratado que ya tiene con México. No estamos en el top de la prioridad de la Unión Europea. Entonces, si uno quisiera ponerle fecha, que es un poco tu pregunta, yo creo que el Mercosur quiere cerrar gran parte del acuerdo este año y la Unión Europea quiere cerrar gran parte de este acuerdo el año que viene. Entonces, yo creo que básicamente podemos decir a finales, no sé si de este año, pero a mediados del año que viene, ahí ya podemos tener una luz de si se va a cerrar o no el acuerdo. La idea es que sí, pero eso creo que son los tiempos, y después, bueno, después viene todo el proceso posterior. Estamos hablando que si es un acuerdo que se cierra en el año 2018, la aplicación del mismo será a partir del 19 o 20 y de ahí a contar hacia adelante, ¿no? Un acuerdo comercial es un instrumento de una lógica de largo plazo. Gonzalo Leggini, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, hacemos una pausa y en instantes seguimos con otros temas. Fue una presentación de Santa Elena Beadback.